Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, San Felipe. Buenas tardes a Buenas todos. tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Marcela. Ya, bien. Entonces, la clase anterior, en la clase anterior, estudiamos lo que fue el periodo ISI, la industrialización por sustitución de importaciones. Recuerden ustedes que Chile vivió, ¿cierto?, una crisis económica bastante importante en el año 1929. Una crisis económica allá en Estados Unidos, pero que Chile fue uno de los países más perjudicados, porque Estados Unidos le compraba el 80% de la producción salitrera y de un día para otro Chile ya no va a vender más ese salitre y por ende se queda sin impuestos, sin ganancias para los o sin sueldo, ¿cierto? Para los trabajadores, ¿ya? Y cuando un trabajador no tiene dinero, no puede comprar, entonces la economía se estanca y vamos a quedar en la absoluta pobreza, ¿ya? Entonces ese es el efecto dominó cuando viene una crisis económica, ¿ya? El trabajador queda sin trabajo, porque como ya no tiene más dinero, no compra pan, no compra nada, pues, sino que lo más probable es que va a buscar la forma de la familia hacer el pan, y por ende las grandes tiendas van quebrando, los negocios, ese es el efecto, ¿ya? Entonces, acá, bajo el gobierno, ¿cierto? Vamos a ver el gobierno de Alessandri, ¿ya? Bajo el gobierno de Jorge Alessandri. Este gobernó en el año 1958-1964. Entonces, recuerden ustedes que el periodo ICI va a funcionar, pero va a llegar a la primera etapa, que es la industria más liviana. Ya la segunda etapa no va a mejorar en la segunda, no vamos a llegar a la segunda etapa. La segunda etapa era de construir autos, construir barcos, aviones, cosas mucho más grandes. No vamos a poder llegar a esa etapa, ¿por qué? Porque era mucho dinero, no teníamos las tecnologías, no teníamos la capacitación, no teníamos el dinero. Entonces no podíamos ser como los países de Francia, Alemania. Sí, ya alcanzamos a hacer una industria mucho más liviana, más textil, etcétera, ¿ya? Entonces acá, bajo el gobierno de Jorge Alessandri, 1958-1964, la preocupación central estuvo en modernizar el mecanismo interno del gobierno, asesorándose con empresarios y expertos económicos para gobernar, por lo que a esta fase se lo conoció como el gobierno de los gerentes. En plena Guerra Fría se alía, ¿cierto?, con Estados Unidos, la que queda patente en la participación de Chile en la Alianza para el Progreso. Se debe reconocer que se dio los pasos iniciales, ¿cierto?, para una reforma agraria. Entonces, en este gobierno, en el gobierno de Jorge Alessandri, ya terminó el periodo ISI, terminaron los gobernantes Pedro Aguirre Cerda, eh, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, fueron esos tres mandatarios radicales que colocaron, ¿cierto? O instauraron o consolidaron el periodo ISI, ¿ya? Y después va a comenzar a gobernar Jorge Alessandri, pero con otro tipo de directrices. Y el gobierno de Jorge Alessandri va a realizar lo que es la reforma agraria. Entonces aquí tomen harto apunte en la reforma agraria. Recuerden ustedes que a los obreros del salitre, ya en ese tiempo, en el año 1930, se les pagaba con fichas. El salitre ya deja de venderse y comienza a venderse el cobre y ahí se le va a pagar obviamente con dinero, pero no tanto tampoco. Pero los que aún van a quedar, ¿cierto?, sin derechos todavía son los campesinos, ¿ya? Los campesinos de la época colonial, estamos hablando del año 1810 o 1700, 1750, 1800, jamás se les pagó con dinero. Siempre se les pagó, ¿cierto?, con animales, ¿cierto?
trigo, porotos, lentejas, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Con eso se le pagó, ¿cierto?, a los campesinos. Pero los campesinos obviamente ya estaban cansados de la situación, pues, y eran muchos los campesinos. En esa época, estamos hablando en el año 1900, por ejemplo, 1958, 1959, gran parte de la población, perdón, gran parte de las tierras agrícolas estaban en manos de muy pocas personas. Para que se hagan una idea de lo que es Rancagua, eran como cuatro familias dueños de todo el campo de Rancagua. Muy pocas familias. Pero sí había muchos campesinos y todos los campesinos pobres. Y los dueños de estas familias tenían mucho dinero, obviamente tenían al pobre campesino prácticamente viviendo casi en la esclavitud, ¿ya? ¿Qué ganaba con este sistema el campesino? Claro, tenía un lugar donde vivir, un lugar donde trabajar, no se le pagaba dinero, ¿cierto? ¿Cómo, cómo se le pagaba, ¿cierto? Se le pagaba, ¿cierto? Bueno, a insistir, con animales, con trigo, pero este campesino no estaba, ¿cierto?, inserto en la economía de Chile. El gobierno de Jorge Alessandri en algún momento va a tener miedo. Jorge Alessandri dice, estos campesinos en algún momento se van a sindicalizar, se van a unir y van a hacer una revolución, po. Una revolución parecida a la cubana, una revolución, ¿cierto?, parecida a la rusa. Y de hecho el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de John F. Kennedy, Kennedy le dice al gobernante chileno, le dice, usted tiene que realizar una reforma agraria, tiene que repartir tierra entre los campesinos que no tienen nada. Y que estos campesinos, ¿cierto?, administren sus propias tierras, coloquen lecherías, vendan carne, vendan trigo, se tienen que insertar en la economía. No puede ser que estén subyugados o que estén bajo el alero del patrón, porque el patrón no le está dando nada. Y por ende hay una gran masa de personas que no están insertas en la economía, que no participan. Eso le dijo el presidente de Estados Unidos al presidente chileno. El presidente chileno, antes de tener una revolución campesina, ¿ya? Él dice, mejor vamos a repartir las tierras. Vamos a expropiar. Vamos a expropiar las tierras, ¿cierto? ¿A quién? A los, ¿ya? A los que tenían muchas tierras. ¿Qué entienden ustedes por expropiación? ¿Qué entienden ustedes por expropiar? ¿Han escuchado hablar de ese concepto? Expropiación. A ver acá, que me está respondiendo algo. Quitar, ya. Quitar, quitar, quitar. De qué forma quitamos? Bueno, la expropiación es cuando el gobierno, ¿cierto? El gobierno de turno tiene la facultad, ya, por el bienestar, ¿cierto?, de los chilenos, comprar algo a alguien. Un ejemplo, ahí está la Marcela Ortiz, un ejemplo. En su casa, ¿cierto? Justo según los estudios, el análisis, ahí se puede colocar una estación de trenes. Se hizo un estudio, ¿cierto? En el plan regulador, en la planificación, etcétera. Y la Marcela dice, no, pero yo no vendo mi casa para que coloquen una estación de trenes. El Estado le dice, no, es que lamentablemente me tiene que vender, po, porque tengo la facultad como Estado, ¿cierto? Representado por este gobierno y que esta estación de trenes le va a servir a miles y a miles de personas, yo tengo la facultad y la tengo que obligar a usted a venderme su casa, porque ahí vamos a colocar la estación de trenes. Eso es expropiar.
Y usted, ¿cierto? Ahora las expropiaciones son buenas, po. Ocurre eso, cualquiera de nosotros tenemos que saltar, ¿cierto? En un pie porque las expropiaciones Ocurre son por súper buenas. las carreteras nuevas, Eso. profesor. Ya, ¿cierto? Las mismas carreteras, como que, oye, vamos a hacer una carretera nueva y por ende tenemos que expropiar, po. Y tenemos que comprar, hay una hectárea ahí de campo, hay trigo, pero no, por acá va a pasar la carretera porque no hay otra forma, no hay otro lugar. Así que lamentablemente ese señor me va a tener que vender y está obligado a vender, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, las expropiaciones ahora, ¿cierto? Son buenas. La expropiación en los años 50, en los años 60, cuando el gobierno, el Estado tenía poca plata, claro, no eran muy buenas, po, no eran muy buenas. Y comienzan estas expropiaciones, po. Se le comienza a comprar estos campos a estas personas que tenían muchas tierras, po. Imagínense usted que había personas que tenían 50.000 hectáreas, pues ni siquiera sabían cuál era su campo, ni siquiera nunca lo habían recorrido completo. Entonces ahí comienza el gobierno a expropiar y no pagaba mucha plata. ¿Cómo creen ustedes, cierto, que quedaron estos propietarios, estos dueños, cuando el gobierno va y les dice, usted me tiene que vender, le vamos a comprar? No quedaron muy contentos, po. ¿Por qué? Porque tienen que vender barato, ¿ya? Y estas tierras, ¿cierto? Se las va a entregar a quienes, a los campesinos. ¿Para qué? Para que el campesino trabaje su tierra, coloque trigo, papas, el producto que el campesino quiera, o criar animales, colocar una lechería y que venda, y todo el dinero para él, y que no exista un patrón. Y así, esta reforma agraria, ¿cierto? Se van a expropiar muchas tierras. En el gobierno de Jorge Alessandri, ¿qué le parece a ustedes la reforma agraria? ¿Su finalidad? ¿Estaba buena? ¿Estaba mala? ¿Qué creen ustedes al respecto? Su finalidad era bastante buena. Claro, porque el campesino estaba simplemente, lo estaban explotando y nunca ganaba nada con él. Entonces, en esta reforma agraria le van a entregar tierra al campesino. En el gobierno de Jorge Alessandri Palma, perdón, Jorge Alessandri Rodríguez, la expropiación va a ser bien poquito, no mucho. Pero con el gobierno de Alessandri Rodríguez comienza la reforma agraria. Después, porque al igual que el periodo ISI, pasó por tres gobiernos. El periodo ISI, por Pedro Aguirre Cerda, por Juan Antonio Río y por el presidente Gabriel González Videla. La reforma agraria pasó por tres también, po, por tres gobiernos. Comenzó con Alessandria Rodríguez, después con Eduardo Frei Montalva. Y ahí con Eduardo Frei Montalva, sí, se expropió varias tierras a los patrones. Y los patrones estaban súper enojados con Eduardo Frei, porque no pensaron que Eduardo Frei iba a expropiar tanto. Pero ¿dónde quedó la grande? Fue en el gobierno de Salvador Allende. ¿Y por qué? Porque los campesinos van a comenzar a actuar fuera de la ley y van a comenzar a tomarse predios agrícolas sin ninguna autorización. ¿Ah? Porque recuerden que la reforma agraria era una ley, po. Y cuando el gobierno repartía, era una ley, no había nada malo. Pero acá son los primeros problemas que va a tener Salvador Allende en su gobierno, po, porque los campesinos le van a hacer un flaco favor, un mal favor. Se van a comenzar a tomar las tierras pensando de que Salvador Allende después iba a reconocer, pues, y dar título de dominio a todos los campesinos que tomaron las tierras, po. Pero estos son los primeros problemas que va a tener Salvador Allende con quién, con los patrones, po. Porque estos patrones eran gente rica, po, que no les gustó que le robaran las tierras. Ya, porque aquí ya no hay una expropiación. Aquí los campesinos se toman las tierras. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en estos tres gobiernos. ¿Ya? Eh, ¿Cuál fue el problema de esta reforma agraria?
si bien hubo instituciones que apoyaron al campesino, pero estas instituciones fueron muy lentas en su ayuda y muchos campesinos perdieron sus tierras, po. Las perdieron con los mismos patrones. Yo siempre le he dicho a ustedes que el chileno generalmente tiene problemas con el alcohol y es algo endémico de los años de la época de la colonia que el chileno tiene problemas con el alcohol. En el año 50, en el año 60, eso era como una pandemia en Chile. Yo creo que hasta hace 20 años atrás era un gran problema el alcohol en los chilenos, ¿ya? Y ahora no es tanto, las nuevas generaciones no están bebiendo tanto, pero la antigua sí era mucho, era demasiado. Y lamentablemente estos campesinos que tomaban harto, claro, se emborrachaban, se curaban, vendían sus tierras, po, y la vendían a un precio bajo, po, bajo. Algunos por una garrafa de vino iban perdiendo pedazos de tierra. Y con los mismos patrones que habían sido ciertos expropiados u otras personas. Yo no sé si alguien acá presente en la clase eh, tuvo algún abuelito que fue beneficiario de esta reforma agraria, que le entregaron tierras, que aún las mantenga o que las haya perdido. Por ejemplo, mi bisabuelo fue beneficiario, con harta hectáreas de tierra, allá en el sur, en Chillán específicamente, en la comuna del Carmen. Sí, Harta, mi papá también tuvo terrenos y casa y también por el trago lo tuvo que lo vendió y perdió todo. sí. Mi bisabuelo lo mismo, la misma historia, la misma historia. El gobierno le entregó gratis una gran cantidad de tierra y la perdió, queda un poquito, de todo lo que tenía un poquito, y también por el tema del vino. ¿Ya? Eh, entonces lamentablemente, la idea de la reforma agraria era muy buena. Quizás como se llevó a cabo, porque se debió haber apoyado de mucho mejor forma a los campesinos, po. Hay que pensar que el gran porcentaje de los campesinos no sabía leer y escribir. Sabía sembrar, sabía cosechar, sí, pero tampoco sabía vender, po. Entonces le entregaron las tierras nomás, po, ¿ya? La INDAP, ¿conocen la INDAP? De nombre, por lo menos. Entonces esa era una institución, por ejemplo, que ayudaba al campesino, pero no llegó a darle cobertura a todos los campesinos, entonces muchos campesinos perdieron sus tierras. ¿Ya? A ver acá. Ya. Perdieron sus tierras los campesinos porque no recibieron esta ayuda, porque es fácil, yo vuelvo a insistir, po, es fácil, o sea, no es fácil, o sea, el campesino que ya maneja, obviamente, siembra, cosecha, pero otra cosa es vender, po. Otra cosa es ser empresario, ¿ah? Esa es otra cosa. Bien, de eso se trató, ¿cierto? La reforma agraria. Vamos a leer por ejemplo, acá, el campo chileno casi no había experimentado cambios desde la colonia. Efectivamente, no había experimentado ningún cambio. Existía un evidente contraste entre la existencia de una gran propiedad rural, latifundio, y las condiciones de pobreza del campesinado. El 86% del suelo agrícola estaba en manos de solo un 9,7% de propietarios vinculados con la oligarquía. O sea, el 86% del suelo agrícola, solamente un 9,7% ya de la población agrícola, ahí estaba concentrada toda la tierra. Por otro lado, la producción era baja, dado que no se aprovechaban de manera eficiente las tierras, ocupándose técnicas anticuadas para el trabajo en el agro. En 1967, durante el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, del año 64 al año 1970, se dictó una medida legal que permitió la expropiación de predios de más de 80 hectáreas. Durante el gobierno de Salvador Allende,
1970 y 1973, el proceso se hizo más radical y una reforma a la norma permitió la expropiación de predios de menos de 80 hectáreas. Ello permitió la formación de la pequeña y mediana propiedad agrícola. El proceso no estuvo exento de extensión de tensiones, generándose fuertes conflictos. Algunos terratenientes se negaron a cumplir la ley, impidiendo la toma de posesión de las tierras. Claro, hay algunos propietarios que se opusieron tenazmente a entregar las tierras, echando trabajadores de modo injustificado. Así también algunos grupos de campesinos, queriendo apurar el proceso, ocuparon casas y propiedades patronales, lo que yo le estaba explicando. Muchos campesinos comenzaron a tomarse fuera de la ley las propiedades. Las ventajas del proceso de la reforma agraria fueron la modernización del trabajo agrícola, diversificación de los rubros productivos y la eliminación de la servidumbre campesina o inquilinaje. ¿Ya? La reforma agraria. Acá, proceso de sindicalización campesina. Gracias a la ley de sindicalización campesina, los trabajadores agrícolas pudieron conocer sus derechos, leyes de protección y seguridad y defenderse ante tratos arbitrarios e injustos. ¿Ya? Entonces, en este periodo, el campesino también va a tener derecho a sindicalizarse, porque eso es lo que debemos entender, de que los campesinos no tenían leyes laborales. ¿Alguien vio la teleserie El patrón de la querencia? Me imagino que muchos sí, muchos vieron, ¿cierto? El patrón de la herencia. Y ahí podemos ver cómo era el comportamiento del patrón, po. O sea, el patrón se consideraba dueño de todo lo que estuviera en sus tierras. Y cuando decimos de que era dueño de todo lo que estaba en sus tierras, hablamos en la amplitud, ¿cierto?, más grande de la palabra. Porque el campesino con su mujer, con sus hijos, eran prácticamente de propiedad del patrón. Es como una esclavitud, ¿cierto?, más moderna. Es como, no existe la ley de esclavitud, pero prácticamente eran esclavos porque estaban ahí, ¿cierto?, a la misericordia del patrón. Algunos patrones se portaron súper bien, ¿no? Buenos patrones, po, pero algunos patrones muy malos, como el del patrón de la querencia, po. Y efectivamente, ¿cierto? Eh, es ahí, ¿cierto? Ya, que estos se van a comenzar a sindicalizar porque había muchos abusos. ¿Qué más pasó en la década de los 60 y de los 70? ¿Ya? La nacionalización del cobre. El salitre, el salitre estaba en manos de ¿quién? ¿Lo recuerdan? Cuando Chile, ¿cierto?, gana la Los guerra extranjeros, contra... Bien, los extranjeros. Específicamente, ¿quién? ¿Quiénes? los ingleses. Bien, Marcela, los ingleses. Ellos eran dueños de las salitreras y le pagaban impuestos. Pero después de la Primera Guerra Mundial, porque Inglaterra, si bien está en el bando ganador de la Primera Guerra Mundial, pero el verdadero ganador, ¿cierto?, de la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos. E Inglaterra y los ciudadanos ingleses van a perder su protagonismo, ¿cierto?, a nivel mundial. Y son los norteamericanos los que se van a hacer dueños de muchas cosas. Y los norteamericanos, en la década del 30, 40, van a venir a Chile a hacer negocio, a comprar minas de cobre, yacimientos de cobre. Vienen los norteamericanos, ¿cierto?, a comprar y a trabajar. Por ejemplo, Sewell. ¿Quién era dueño de Sewell en la década de los 40, 50? ¿Ingleses o norteamericanos? ¿Gringo o no? Estadounidenses, gringos. Los estadounidenses eran los dueños.
¿ya? En ese tiempo la compañía se llamaba la Braden Cooper, ¿ya? Por ejemplo, acá, y obviamente los gringos se llevaban gran parte de las ganancias del cobre, se la llevaban a su país, po, ¿ya? La gastaban ellos, gran parte de toda esa ganancia era de ellos, po. Y el gobierno de Frei Montalva y el gobierno de Salvador Allende, ellos dicen, pero es que tenemos que expropiarle las minas a los gringos, po, a los estadounidenses, porque se llevan gran parte de la ganancia, se la llevan a Estados Unidos, pues y el cobre es chileno, po. Ellos no deberían ser dueños de los yacimientos cupríferos. El gobierno de turno o el Estado debe ser dueño de estos yacimientos cupríferos. Así la plata va a quedar acá en Chile y no se va a arrancar para otro país. Y comienzan las expropiaciones a los gringos, po, que eso se llama nacionalización del cobre. En el año 66, en el año 1971. Por ejemplo, acá, hacia la nacionalización del cobre. Se dan cuenta que dice acá, Chile no acepta insultos extranjeros. Y ahí sale un trabajador con la bandera chilena. Chile se pone pantalones largos. Ahora el cobre es chileno, porque aquí ya sacamos a los estadounidenses, po. Se le expropió, se le compró, ¿cierto? Todos sus yacimientos cupríferos y se le echó. Váyanse ahora a su país. Es un ejemplo para que se entienda. Ahora el Estado chileno que va a explotar, ¿cierto? El cobre. Cobre chileno, dice acá. Después de la entrada aquí hacia la nacionalización del cobre, hacia la nacionalización del cobre, después de la entrada en decadencia del salitre, el cobre se convirtió en el principal recurso natural de exportación. Y recuerden que el salitre se deja de vender. ¿Qué es lo que se va a vender ahora? El cobre. ¿El cobre para qué sirve? ¿Para qué ocupan harto el cobre? ¿Saben ustedes? Cable eléctrico. Para la luminaria, cables Muy eléctricos. bien, muy bien, muy bien. Cable eléctrico y todo porque es un conductor, pues un conductor eléctrico de excelencia. Entonces, todo lo que ocupe los teléfonos, los televisores, o sea, todo lo La que línea vemos, de ¿cierto? tren. La línea de tren, las micro, y también tengo entendido que el cobre es antibacterias, ¿ya? Entonces también lo ocupan en los hospitales y en todo el mundo. Y nosotros tenemos grandes yacimientos, Chuquicamata, El Salvador, Potrerillo, El Teniente y otros más. ¿Ya? Entonces, eh, sin embargo, ¿cierto? Las ganancias iban a las compañías estadounidenses, lo que yo le explicaba, po. Las ganancias se las llevaban los norteamericanos, po. Y acá el chileno pobre, po. Es como, oye, tenemos cobre y los extranjeros se están llevando el dinero para otro lado. Aunque ellos son los que van a colocar los recursos, la plata, colocaron estas cosas, po. ¿Ya? Dice, las compañías estadounidenses, dueñas de los yacimientos más importantes, Chuquicamata, El Salvador, Potrerillos y El Teniente. Los ingresos por concepto de este recurso eran necesarios y urgentes para el plan de reformas que el país requería. El primer paso en este sentido fue la chilenización del cobre, 1966, implementada por Frei Montalva y que supuso la compra por parte del Estado chileno del 51% de las acciones de las empresas mineras de cobre. Entonces acá todos hablamos de Salvador Allende, que lo nacionalizó muy bien, pero quien lo va a comenzar a chilenizar, ¿cierto? Es ya Frei Montalva. Frei Montalva lo va a chilenizar y va a comprar el 51% de todas las acciones de los yacimientos cupríferos para recuperar lo que era nuestro, po. Y durante el gobierno, dice acá, este proceso culminará con la ley de nacionalización del cobre 1971 durante el gobierno de Salvador Allende. Entre otras cosas, la ley estableció la propiedad del Estado chileno de todos los minerales hallados en el territorio
y centralizó en Codelco, Corporación del Cobre, las tareas de producción y comercialización del mineral. Entonces, acá Salvador Allende lo va a nacionalizar, ya está todo en manos de los chilenos, todos los yacimientos en manos de los chilenos, del gobierno chileno, a eso me refiero, ¿ya? O el Estado chileno. ¿Qué les parece haber nacionalizado el cobre? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Las consecuencias Bien, son positivas profesor. hasta el día de hoy? Los escucho. Bien, profesor. ¿Ya? ¿Por qué bien? Porque ya no se lleva la plata para otro país. Claro, efectivamente. Muy bien, Marcela. ¿Cierto? Entonces, aquí hay... todas estas son reformas estructurales, son reformas al país de que llevaban mucho tiempo. O sea, la minería siempre estuvo en manos de los extranjeros. Y Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende dijeron, no, está mal. Esto es algo estratégico, o sea, el cobre nos puede dar mucho dinero y no puede estar en manos de extranjeros, tiene que estar en manos del Estado chileno. Y así que este cobre sea el sueldo de Chile. Le entregamos, le damos trabajo, ¿cierto? A los chilenos, las ganancias quedan acá, le invertimos en nuestro país, entonces, muy bien, ¿cierto? Muy bien. La reforma agraria, también una reforma sumamente importante de la época colonial, o sea... eh, de la época colonial que los campesinos vivían de la misma forma, o sea, llevaban 200 años, ¿cierto?, viviendo de la misma forma, ¿ya? ¿Qué les pareció la reforma agraria? ¿También les pareció bien de que se le hayan entregado las tierras a los campesinos? ¿Que se le haya quitado a los que tenían mucho? Sí, pues lo más probable es que... A ver, acá me están escribiendo. Bien, sí, sí, bien. Efectivamente, ¿ya? Pues buena la idea, ¿ya? Y que era necesaria también. Este es el presidente Eduardo Frei Montalva, po, el que chilenizó el cobre. Dice acá su discurso reformista. Se sintetizó en el eslogan Revolución en libertad, definida como una opción al programa revolucionario de la izquierda chilena. Aparte de los cambios estructurales citados, emprendió una importante reforma educacional, amplió la cobertura escolar, entre otros ciclos. Entonces acá, el logro, perdón, entre otros logros. Frei Montalva quería hacer una revolución, pero su revolución era en libertad, no una revolución comunista, una revolución, ¿cierto? O un golpe de Estado militar, o algo como lo que ocurrió en Cuba. Quería hacer reformas, pero en libertad. Quería hacer una revolución, pero en libertad, que estuviera dentro, ¿cierto?, del margen legal. Después asume Salvador Allende. Salvador Allende, ¿cierto?, asume gracias al apoyo de la coalición llamada Unidad Popular, que reunió a los partidos políticos socialistas, comunistas, Izquierda Cristiana, Movimiento de Acción Popular Unitario, Partido Radical. Este señor, ¿cierto? Salvador Allende, salió elegido, ¿cierto? Gracias a todos los partidos de izquierda que lo apoyaron y que convencieron a la gente a votar por él. Y acá, Salvador Allende, ¿cierto?, va a gobernar del año 1970 hasta el año 1973. El gobierno de Allende, ¿cierto?, impulsó con gran fuerza, las organizaciones populares de base y las reformas estructurales, dando origen a lo que se denominó la vía chilena al socialismo. Salvador Allende va a ver en el país que hay mucha pobreza, mucho campesino pobre, porque recién se está implementando la reforma agraria, ¿ya? Se va a entender de que el dinero del cobre se va para otro lado y no queda en Chile.
Va a entender que los grandes empresarios ganan mucho dinero cuando en Chile hay mucha pobreza. Los mismos empresarios chilenos, ¿cierto? Tienen grandes industrias, grandes empresas, pero el chileno sigue siendo pobre. Entonces, él dice, vamos a convertir a nuestro país en socialista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expropiar, po, expropiar grandes empresas y ese dinero, ¿cierto? Que quede en manos del gobierno y el gobierno lo va a tratar de repartir, ¿cierto? En educación, lo va a invertir en educación, en salud, ya en seguridad, va a cobrar más impuestos, va a intervenir también para que le paguen más a los trabajadores, en el caso que sean empresas privadas. Y también de alguna u otra forma, ¿cierto? La Unión Soviética comunista, ¿cierto? Va a apoyar al gobierno chileno de la época. Por eso acá dice, estas medidas provocaron la negativa de la oposición por el miedo a que en el país se instaurase un régimen comunista y que el país se convirtiera en un estado satélite de la Unión Soviética, apoyando su ideología en el contexto de Guerra Fría. Entonces, la pregunta es, para que podamos entender, mucha pobreza en Chile, pero Salvador Allende va a comenzar a expropiar las textiles, las fábricas textiles. Entonces, imaginémonos que la Marcela, ¿cierto? Es dueña de una fábrica en la cual fabrican pantalones y gana mucho dinero. La Marcela heredó la fábrica de su papá le heredó la fábrica y gana mucho dinero, mucho, mucho dinero. Lamentablemente en Chile hay mucha pobreza y el gobierno dice, Marcela, te voy a expropiar tu empresa, te la voy a comprar y tú me la tienes que vender obligadamente. Esto es lo que te voy a ofrecer, no te voy a ofrecer más porque no hay más plata y muchas gracias porque ahora yo la voy a administrar y todas esas ganancias que tiene tu empresa la voy a invertir, ¿cierto?, para la gente que más necesita. En educación, en leche, en salud, en lo que sea. ¿Cómo tú, siendo empresaria, Marcela, te sentirías? Me la gastaría antes que me la quitaran. Ya. Entonces, ¿no estarías de acuerdo? Mal Lo que entiendo profesor, yo. mal, no estaría de acuerdo. Ya, ¿cierto? Ya. Entonces, yo no es que yo los quiera convencer de lo que es bueno, de lo que es malo, pero es para que nos coloquemos en los dos lados. Pero obviamente, gracias a la empresa de la Marcela, vamos a ayudar a la gente que lo necesita, pues a los pobres, a los niños, vamos a comprar leche para que a nadie le falte leche. Pero claro, lamentablemente sí le va a tener que quitar la empresa a la Marcela, po. Pero es que es así el régimen, po. Y eso fue lo que fue pasando con muchas empresas y fábricas chilenas. Y la oposición, ¿cierto? Se va a levantar, va a tratar de boicotear el gobierno de Salvador Allende. Así de simple, lo va a boicotear, de alguna u otra forma. Lo- los dueños de las tierras, que también les fueron tomadas, porque acá los campesinos dicen, no, está el compañero Salvador Allende. Está el compañero Salvador Allende de presidente, entonces él nos va a ayudar. No esperemos y tomémonos las tierras con violencia, vamos con nuestra herramienta y tomémonos las tierras. Y eso va obviamente a enfurecer más a los ricos, po. Y los ricos, sea como sea, tienen un poco de poder en el país. Y van a boicotear, po. Por ejemplo, un boicot bueno es esconder la mercadería, po. Nosotros por esencia estamos acostumbrados a ir a los negocios, a los supermercados y que estos negocios y supermercados estén llenos de productos, po. El chileno está acostumbrado a eso. ¿Qué nos pasaría si de un día para otro vamos al supermercado y el supermercado no tiene nada para comprarles? Tiene muy pocas cosas y hay meses que el supermercado está de esa forma, que no hay harina, que no hay pan, que no hay manjar, que no hay esto. ¿Qué diríamos nosotros en relación al país? ¿Cuál sería nuestro primer comentario? Que el país está pasando Crisis. por una crisis, ¿ya? Por una crisis. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hacen, cierto?
la gente que tenía el poder va a esconder la mercadería. Pues no, no hay, no hay. Y el chileno se va aburriendo, pues el chileno es como, pero ¿cómo si antes en el otro gobierno los supermercados siempre estaban llenos, los almacenes estaban llenos y podíamos elegir? ¿Cómo ahora no podemos elegir? Porque ahora no hay nada. No, estamos en una crisis. Entonces, así de a poquito el gobierno de Salvador Allende, ¿cierto?, va a ir perdiendo popularidad y apoyo, ¿ya? Salvador Allende tenía muy buena idea. De hecho, introdujo, ¿cierto?, eh, entregarle leche diaria a los niños que no tenían leche, fortalecer la educación pública. Tenía muy buena idea. Pero lamentablemente para todo ese programa que él tenía que expropiar, tenía que aumentar los impuestos y la gente que tenía el poder acá en Chile no le gustó eso, po. Y comenzó obviamente a boicotear el gobierno. Salvador Allende, de hecho, comenzó a entregar a la familia tarjetas para ir a cambiar por mercadería. Pero ¿qué hacían los grandes empresarios? La mercadería la escondían. Pues entonces iba esa persona a cambiar sus productos con esa tarjeta y se encontraba con enormes colas o enormes filas. ¿Al chileno le gusta hacer fila? No, ¿cierto? No aguantamos, ¿cierto? Hacer una fila, no sé, pues, para ir al Servipack. No nos gusta hacer fila. Históricamente no nos ha gustado hacer fila. Entonces, en el gobierno de Salvador Allende se tenía que hacer, pues, para ir a buscar la mercadería. Y todo eso fue desgastando, el pueblo ya no lo apoyó tanto. Lo, y es acá donde ya los militares, ¿cierto?, van a asomar la cabeza. Dice acá, los sectores medios y altos fueron los más exaltados ante las reformas de la Unidad Popular, pues vieron el peligro de que se transgredieran los derechos sobre la propiedad privada a través, por ejemplo, de las expropiaciones de fábricas y otras empresas a favor de un Estado planificador y distribuidor de las fuerzas productivas. Estos sectores sociales acudieron a los partidos políticos de centro y derecha para poder salvaguardar sus intereses y estos a su vez a las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Entonces, acá donde las Fuerzas Armadas dicen el Estado, el país está mal, está pasando por una crisis, la gente de derecha sale a protestar, la gente de izquierda también sale a protestar, se enfrentan en la calle. Entonces, o sea, estamos a punto, ¿cierto?, de una guerra civil, a punto. A la incertidumbre política y social que el país experimentaba, se sumó una compleja crisis económica, con una inflación descontrolada que provocó desabastecimiento de productos esenciales, debido en gran medida al quiebre de la cadena de distribución provocado por la paralización del transporte, como también al acaparamiento de mercancías. Entonces había mucha inflación. Y cuando hay inflación? Cuando hay mucho dinero circulando. Porque claro, el Salvador Allende, bajo su gobierno se aumentaron los sueldos, ya se comenzó a repartir mal dinero. Está bien eso, pero cuando no hay mercancías para comprar, ¿qué es lo que ocurre con ese dinero? Cuando hay muy poca mercancía y hay mucho dinero, ¿qué es lo que ocurre con el dinero? ¿Qué es lo que pierde el dinero cuando hay mucho dinero circulando pero hay pocas mercancías para comprar? Se desvaloriza. Bien, Víctor, pierde el valor. Entonces en esa época había mucho dinero circulando, pero no había mercancías para comprar, pues estaban todas escondidas. No había mercancía. ¿Ya? Y por ende, ¿cierto? Mucha gente con dinero es igual como hace 8 9 años atrás en Venezuela mostraban en la televisión que iban a comprar, ¿cierto?, el pan con así unos fajos de billetes, po, con mucho dinero, porque había una gran inflación y acá también en el gobierno de Salvador Allende hubo una gran inflación. Los camioneros se fueron a paro, entonces había una crisis tremenda, ¿ya? Entonces, con una inflación descontrolada que provocó desabastecimiento de productos esenciales, ¿cierto?
Además, se debe sumar el aislamiento económico que el régimen, ¿cierto?, debió enfrentar por parte de las naciones capitalistas, sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, deja de apoyar a Chile, po, y Estados Unidos siempre ha apoyado a Chile, sobre todo en el dinero. Le pedimos un crédito a los bancos de Estados Unidos y siempre nos prestan. Pero como gobierna Salvador Allende, y Salvador Allende es socialista, que está en contra de la ideología norteamericana, los norteamericanos dejan de prestarle dinero, ¿cierto?, al, a Salvador Allende. Entonces, que vino a complicar aún más el panorama social, marcado por continuas protestas y conflictos en las calles entre las personas que estaban en contra y a favor del gobierno. Por ejemplo, ahí no se nota muy bien fila para comprar a causa del desabastecimiento. Ahí imagínate ir al supermercado, ir a comprar algo y encontrarte con esa fila. Obviamente al chileno no le iba a gustar eso, ¿ya? Ante la efervescencia y la polarización social, había mucha polarización social porque había muchos que apoyaban a Salvador Allende, pero hay otros, ¿cierto?, que ya estaban en contra de Salvador Allende, po. Es lo que yo les comentaba, salían a las calles y se colocaban a pelear. Faltaba solamente que alguien sacara ya las pistolas y se mataban en la calle. Estaba muy polarizado. Eso ha terminado un poco. Pero por ejemplo, en los años 90 todavía continuaba la polarización. Tú eras de izquierda o de derecha. Y se colocaban a discutir, etcétera. Entonces, Salvador Allende trató de buscar una salida democrática a la crisis a través de un llamado a elecciones anticipadas para poder evitar un quiebre institucional. Todas estas medidas nunca vieron la luz, pues el 11 de septiembre se produjo el golpe militar en 1973, poniendo fin al gobierno de la Unidad Popular y las reformas estructurales enfocadas a las necesidades sociales. Entonces, acá los militares, ¿cierto? A la cabeza el general Pinochet, con la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros, deciden ya no más, ¿ya? Realizan este golpe este 11 de septiembre. Muere Salvador Allende, se quita la vida, mueren muchas personas. Hay que entender algo, que los militares son personas que están preparadas para la guerra, po, no son políticos. Por eso cuando dicen algunos, saquen los militares a la calle, lamentablemente los militares no están preparados para la labor que cumple Carabineros, po. El militar que el combatiente, ¿cierto? Ocupa granadas, po. Ocupa un fusil de guerra, que con un tiro puede matar a tres personas de una. Entonces no están preparados, lamentablemente, porque ellos están preparados para otro tipo de cosas. Y aquí es lo mismo, pues. Aquí ellos toman el poder. Y ellos entienden que están en una guerra, pues, en una guerra contra el marxismo, contra el comunismo. Y lamentablemente, contra los sindicatos, van a morir personas, pues. Lo primero que hace el general Pinochet, ¿cierto?, es declarar toque de queda y a las personas que se le encuentre con armas fusilarla de inmediato. Y aquí iban a haber detenidos, desaparecidos, torturados, para que toda esta gente de izquierda, ¿cierto?, no se em, organizara y no tomara el poder nuevamente. Aquí dice, bombardeo a la moneda. La crudeza del ataque a la Casa de Gobierno en una demostración gráfica de la violencia de un golpe militar. Efectivamente, un golpe militar es violento, po, porque pasó un avión bombardeando la moneda, po. Y un avión no tira, no lanza pétalos de rosa, po, tira una bomba. Y esa bomba, obviamente, si cae arriba de un ser humano, ese ser humano se va a desintegrar completamente, po, ¿ya? En el año 2023 se conmemoraron 50 años de este evento doloroso para la democracia chilena. ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Están a favor del golpe de Estado según lo que hemos visto? ¿Se debió haber esperado que terminara el gobierno Salvador Allende, independientemente de que en el país estuviera pasando por una crisis? ¿Los militares nunca debieron intervenir?
¿Qué dicen al respecto? Acá se pueden decir varias cosas, pues. Se pueden decir de que efectivamente, ¿cierto? Eh, efectivamente, los militares tuvieron que interceder, intervenir, había una crisis, se tenía que evitar una guerra civil, o también podríamos decir de que debimos haber esperado que terminara el gobierno de Allende. Salvador Allende quería, ¿cierto?, hacer un plebiscito o elección Es anticipada. difícil opinar, profesor, de esa época porque hay mucha gente que perdió su familia, su hermano, nunca lo encontraron, entonces igual es como difícil opinar. Muy bien, Marcela, ¿cierto? Efectivamente, por eso uno esto siempre lo tiene que opinar con altura de mira, porque cualquier cosa que haya ocurrido, no, lamentablemente lo que son las muertes, las torturas, no se pueden justificar, no se pueden justificar. Uno puede decir, no, el gobierno militar fue bueno porque económicamente Chile se estabilizó, políticamente se estabilizó, etcétera. Pero lo que nosotros no podemos por ningún motivo justificar son las muertes, las torturas y las desapariciones. Tenemos que estar siempre en contra de eso. Y ese es el punto negro, ¿cierto?, del régimen militar, del gobierno militar. Aunque vuelvo a insistir, uno puede decir, no, es que el gobierno de Salvador Allende fue malo porque él también debió haber previsto, ¿cierto?, lo que la gente de derecha iba a hacer, lo que Estados Unidos iba a hacer, debió haber tomado las medidas, ¿cierto?, para que eso no ocurriera y llevó a Chile, ¿cierto?, prácticamente a una catástrofe. Hay muchas cosas que usted puede leer y encontrar, pero la opinión usted la tiene que tener, usted la tiene que desarrollar, nadie lo puede convencer, pues. Obviamente, los que somos defensores de los derechos humanos, ese es un punto negro, es muy malo, y eso está mal, la muerte de las personas, ¿ya? Pero efectivamente, ¿cierto? Eso fue lo que ocurrió en el año 1973, ¿ya? Imaginemos nosotros en el año 2019, también podríamos decir que le quisieron hacer un golpe de Estado a Sebastián Piñera, po. La gente, ¿cierto? Se organizó, salió, algunos políticos se organizaron, le pidieron al presidente que renunciara, ¿ya? Eh, lo bueno es que en el año 2019 ya los derechos humanos eran sumamente importantes, sumamente importantes. Dictadura militar. ¿Qué es la dictadura militar? Es un gobierno de tipo autoritario, ¿cierto?, en donde los poderes del Estado, con ciertas variaciones, son intervenidos por las Fuerzas Armadas. Se suele suspender el imperio de las leyes y cualquier manifestación democrática. Ya, entonces acá, la dictadura militar es un gobierno de tipo, es autoritario, sí, muy autoritario, donde quien gobierna, ¿cierto? Son los militares, ¿ya? Eh, el Estado de Derecho termina, ya termina por un tiempo, termina el Estado de Derecho. El terrorismo de Estado, ¿cierto? Se refiere a los actos, ¿ya?, de violencia, persecución y represión llevado a cabo por el Estado. El terrorismo, ¿cierto?, de Estado. Acá la Marcia dice, pero aún así se violaron muchos derechos de muchos que salieron a protestar, efectivamente. También se violaron algunos derechos. Y es importante nosotros reconocer que tenemos derecho, ¿cierto? Derecho a protestar, a manifestarnos, tenemos derecho. Ya chicos, son las 21 horas. La próxima semana, ¿cierto? Vamos a ver ya de mejor forma lo que es el régimen militar, ¿ya? El régimen militar. Cuídense, sigan leyendo, sigan Buenas noches, estudiando, profesor, que esté sigan bien. viendo, ¿cierto? Documentales. Chao, chao.